Como viste en el video anterior, el sistema de freno hidráulico es un circuito en el que la fuerza se transfiere a través del líquido de freno desde el pedal hasta las llantas. Pero, ¿qué es lo que pasa una vez que llega ahí? En esta parte del auto están los Foundation Brakes, un grupo de piezas que por medio de fricción detienen el giro de la llanta. Aquí es donde se realiza el trabajo más pesado de todo el sistema y por lo mismo es donde más reparaciones se necesitan. Entonces, para conocer la profundidad, hoy vamos a revisar sus componentes y funciones. También te explicaré cómo resolver sus fallas más comunes. ¡Arranquemos! En los autos comerciales, los Foundation Brakes trabajan con dos tipos de frenos, el de disco o disc brake, usado siempre en las ruedas delanteras y a veces en las de atrás, y el freno de tambor o drum brake, que en algunos modelos se utiliza solo en las llantas traseras. Esto sucede porque la fuerza de frenado recae en un 80% en la parte frontal del vehículo. Seguro lo has notado. Cuando el auto se detiene, se siente un tirón hacia adelante. Entonces, como las ruedas de enfrente soportan el peso y la velocidad del vehículo hasta pararlo, necesitan un tipo de freno que sea muy seguro y eficiente. Durante muchos años, el freno de tambor fue el más utilizado por su funcionalidad y bajo costo de fabricación, pero con el paso del tiempo surgió el freno de disco. Por su diseño y posición en la llanta, tiene una respuesta más rápida de frenado y mucho mejor ventilación. Parece un detalle pequeño, pero en los autos y sobre todo en el sistema de freno, el enfriamiento de las piezas es cuestión de vida o muerte, porque si se calientan demasiado, pueden llegar a dilatarse y modificar su forma, aunque sea momentáneamente. Esto, por supuesto, afecta cómo trabajan y los vuelve más propensos a fallas y accidentes. Además, con el paso de los años, los componentes que no se enfrían bien se desgastan mucho más rápido. Hasta aquí tenemos claro cuál es la ventaja principal de usar discos de frenos, pero aún nos falta conocer sus componentes. Empecemos con la pieza que le da nombre a este tipo de freno, el disco o disc brake rotor. Por su forma circular, se une a la masa o wheel hub, donde se coloca la llanta y cuando el auto va en movimiento, el disco gira junto con la rueda. Encima de esta pieza está la mordaza o caliper. Este componente es muy importante porque en su interior están los pistones que reciben la fuerza hidráulica del líquido de freno y empujan las pastillas o brake pads para que finalmente presionen el disco hasta detenerlo. En el mercado existen dos tipos de mordaza, el fijo y el flotante. Su funcionamiento es básicamente el mismo, pero cambia la posición en la que se encuentran y el número de pistones que tienen. Por ejemplo, la mordaza o fixed caliper se queda en la misma posición durante el proceso de frenado. Lo que se mueven son los pistones, que pueden ser uno o dos en cada cara del disco. Así la fuerza sobre las pastillas se distribuye igual en ambos lados. Pero en la mordaza flotante o floating caliper solo hay un pistón que mueve una de las pastillas, pero cuando lo hace, la fuerza que ejerce contra él jala la mordaza del otro lado del disco. Eso es lo que empuja la otra pastilla hasta presionar el disco de los dos costados. Ambas mordazas se utilizan en toda clase de vehículos, así que en tu taller los vas a encontrar muy seguido, aunque es más recomendable que los fijos se utilicen en autos rápidos y pesados. Ya que revisamos los componentes principales de los frenos de disco, es momento de ensuciarnos las manos, porque te voy a explicar cómo reparar una de sus fallas más comunes. Como ya sabes, las ruedas se detienen porque hay dos pastillas que presionan el disco hasta que dejan de girar. Esas pastillas tienen una superficie especial que soporta la fricción del frenado, pero ese metal se desgasta cada cierto tiempo y es necesario cambiarlo. Algunos vehículos tienen un sensor que avisa cuándo hay que hacerlo, pero si no, tu cliente se dará cuenta porque al momento de frenar se escuchará una especie de rechinido. Si esto ya sucedió y tú tienes el auto en tu taller, lo que sigue es observar los componentes para asegurar el diagnóstico de la falla. Primero, colócate el equipo de seguridad adecuado y prepárate para levantar el auto. Ahora, observa los Foundation Brakes de las 4 ruedas en busca de que algo pueda provocar el ruido. Si no se ve nada fuera de lo común, revisa el nivel de líquido de freno en el sistema. Si está por debajo del máximo y no hay ninguna fuga en el sistema hidráulico, entonces es una señal del desgaste y las pastillas se tienen que cambiar. Para eso, hay que empezar sacando la llanta según el tipo de vehículo.
En este caso, estoy trabajando en un Toyota Corolla 2017 y necesitamos un dado y un maneral. Ya con los Foundation Brakes al descubierto, lo que sigue es aflojar la mordaza. Después, con una herramienta especial, hay que contraer los pistones. Yo tengo un opresor de pistón con diferentes medidas, pero puedes utilizar una abrazadera de tipo C. Para sacar el disco, hay que extraer la mordaza. Listo. Ahora sí podemos retirar las pastillas. ¿Ves cómo se nota el desgaste? Antes de colocar las nuevas pastillas, vamos a aprovechar para medir el espesor del disco. Algunos tienen grabadas las medidas mínimas en la orilla y otros en el interior. Existen unas muescas que indican hasta dónde es funcional el disco. Que no se te pase checarlo, porque además de las pastillas, el disco también hace fricción. Entonces, se desgasta con el tiempo. Por eso, como regla general, el disco se cambia cada 2 cambios de pastillas. Ahora, colocamos las pastillas y luego el calibre. Listo. Cuando tu cliente recoja su auto, coméntale que es normal que al inicio el pedal se sienta un poco esponjoso, pero solo será hasta que el sistema de freno hidráulico se adapte a los nuevos componentes. Yo sugiero hacerlo si en la revisión de medidas notas que aún tiene el espesor indicado, pero encuentras deformidades en su superficie. Esto se hace con una máquina especial que corta o rebaja el material hasta que quede pared. Pero si rectificas uno de los discos, considera que tendrás que hacerlo con todos los que hay en el auto, incluidos los que están en las ruedas traseras, si es que los tiene. También, toma en cuenta esto. El disco debe tener un buen espesor, porque si al rectificarlo se reduce mucho y llega a sus medidas mínimas, entonces no te va a servir de nada. Lo mejor será siempre cambiar el disco. Con eso, terminamos de revisar el freno de disco. Durante esta clase, conociste cuál es su funcionamiento, los componentes más importantes, como el disco de freno o los diferentes tipos de mordazas. Y finalmente, aprendiste cómo cambiar las pastillas y el disco cuando sea necesario. Aún nos falta hablar sobre los frenos de tambor, pero no te preocupes, porque lo veremos en la siguiente lección. Allá nos vemos.